Eh, yo no les puse, ustedes van a tener acceso, ¿verdad? A los que pueden ser tóxicos. Hay una lista inmensa, ¿verdad? De las cosas que puedan ser tóxicas y de las cosas que pueden no ser tóxicas. Entonces, eso ustedes pueden tener acceso porque es muy larga, ¿verdad? Pero sí tienen que leer y estar al tanto, ¿verdad? De las cosas que pueden ser tóxicas, porque acuérdense que los niños y más los que empiezan a caminar principalmente son los que tienen acceso a innumerables cosas, como pueden ser, por ejemplo, los detergentes o los productos de limpieza del hogar, así como también crema, shampoo, muchas cosas ellos pueden acceder. Entonces de ahí nosotros tenemos que saber qué es lo que puede ser tóxico para un niño y qué es lo que no puede ser tóxico. Y también los medicamentos. Entonces, tener un poco acceso a esa parte, ¿está bien? Bueno, para empezar, nosotros tenemos que hablar, vamos a hacer una pequeña introducción, que la sospecha de intoxicación o contacto con algún tóxico, más o menos se calcula que el 0,3% de las consultas son en el servicio de urgencia. Y a veces no son necesarios realizar ningún tipo de tratamiento. ¿Qué significa eso? A veces no necesitan descontaminación, a veces no necesitan algún tipo de eliminación, a veces no necesitan antídoto, pero sí, algunas veces sí pueden ser cuadros muy graves que inclusive corre riesgo de vida al paciente. La atención a los niños que han contactado con sustancias tóxicas se debe valorar bien cada caso en concreto. Cada caso nosotros tenemos que analizar y ver y sospechar. Si nosotros tenemos dudas, sí vamos a ver cuáles son, si tenemos dudas, ver qué es lo que podemos hacer al respecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar a veces terapéuticas que sean innecesarias o a veces pensar que no es nada grave, pero sí estamos frente a algo grave. Entonces, analizar bien la situación, evaluar bien, nunca olvidarse del TEP y una buena interrogación a los familiares también, ¿sí? Eso es lo más importante, realizar una buena interrogación. A veces ellos mismos te dicen o te traen, tomó esto, estuvo en contacto con esto, se roció con esto o se puso esto. Es mucho más fácil. En cambio, si ellos no tienen esos, no saben esos los padres o los cuidadores, es un poco más complicado. Bueno, como concepto, ¿en qué consiste la intoxicación? Consiste en la exposición a una o varias sustancias que son tóxicas o que pueden serlo en determinadas condiciones. Bueno, ¿por qué decimos a una o varias sustancias? Algo muy importante también. Debemos de saber que muchas veces los productos del hogar es lo que más se quieren mezclar. A veces quieren mezclar, por ejemplo, lavandina con detergente o con cualquier otro producto. Lo mismo también tenemos los medicamentos. Sabemos que en pediatría se utilizan muchos los jarabes, los polimedicamentos. ¿Qué significan esos? Por ejemplo, los antigripales suelen tener descongestivos, suelen tener analgésico, antipirético, suelen tener expectorante. Entonces, también debemos de conocer eso. Sabemos que los niños menores son los que tienen y manifiestan más inquietud y deseo natural de explorar, ¿sí? Entonces los niños que empiezan a caminar, principalmente a partir de los 1 año, es los más riesgosos, ¿verdad? A poder intoxicarse de forma accidental. Entonces los niños menores son los que se suelen intoxicar de forma accidental. Y ya los niños mayores y los adolescentes son los que muchas veces ingieren de forma voluntaria los tóxicos, los que pueden tener trastornos depresivos, trastorno mental, ya con fines de suicidio, ¿verdad? Y también vemos las intoxicaciones con fines recreacionales en los adolescentes y el etanol suele ser el más común, ¿verdad? Y luego también están las drogas ilegales. Bueno, tenemos 3 formas de intoxicación. La más frecuente es la ingestión, luego tenemos absorción a través de la piel y luego tenemos la inhalación. Entonces, estas son las 3 formas de poder intoxicarnos. Porque a veces nosotros pensamos, ustedes saben que hay en pediatría nosotros vemos, ¿verdad? Le suelen poner cualquier yuyo por la piel, le suelen poner papa,
le suelen poner, innumerables cosas le suelen poner, ¿verdad? A veces esos yuyos no sabemos ni lo que es, entonces acuérdense que también, y generalmente vemos también en esto, ¿verdad? Vemos más en el campo o vemos más en las plantaciones, ¿verdad? Que suelen rociarle y eso también es tóxico. Y luego tenemos las inhalaciones. Acá, perdón. Bueno, hablando de lo que es la etiología, en lo que es en relación a pediatría, se ve que los fármacos son el grupo de tóxicos más frecuentemente implicados y luego le siguen los productos del hogar. Y entre los fármacos, lo que más utilizamos, o sea, lo que más se utiliza, por ende, suelen sufrir más intoxicaciones, claro que sin intención, es el paracetamol y luego las benzodiazepinas. Entonces, en los fármacos como el paracetamol, las benzodiazepinas, en el hogar donde hay también antihipertensivos, también suele ser frecuente, y luego le siguen los productos del hogar. Este es un gráfico donde se ven los tóxicos más frecuentes en los menores de 7 años y ven la diferencia. Los fármacos tenemos en un 59%, luego le siguen los productos del hogar en un 25%, casi la mitad. Luego tenemos los cosméticos en un 6%, dióxido de carbono en un 2,5%, las drogas ilegales muy escasas y ya otros en un 8%. Dentro de este otro ya el resto de lo que sobra, que pueden ser otros tipos de medicamentos, pueden ser también otros tipos de productos del hogar también, ¿verdad? Bueno, en general, primero, ¿cómo nosotros vamos a actuar frente a un paciente que acude a la urgencia? ¿Cuál va a ser nuestro manejo inicial? Antes que nada es el té. Antes que nada, nunca se olviden de la apariencia. Nosotros tenemos que ver si ese niño ingresa somnoliento, ingresa hipoactivo, hipotónico, no está conectado con el ambiente. Eso es lo primero que tenemos que verificar. Ahí ya vamos a ver si estamos frente a una alteración neurológica, si ese niño está con una alteración neurológica. Luego la parte respiratoria, podemos ver que algunos pueden ocasionarle estridor, porque puede haber alguna anafilaxia por medio, puede haber estridor, podemos estar también frente a una acidosis metabólica, puede estar con una respiración de Kussmaul el niño, y luego ya lo que es circulatorio, podemos estar frente a un niño con una palidez, o podemos estar con un niño, por ejemplo, con una metahemoglobinemia, pues está cianótico, ¿sí? Y luego tenemos que hacer ya lo que es el ABC, estabilizarle al paciente. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ir actuando. Sabemos que la es ver si la vía aérea está permeable, ya la respiración, ¿sí? Ver si nuestro paciente necesita oxigenación, la circulación ya realizar vía periférica, colocarle, instalarle un suero cristaloide siempre, porque vamos a ver que vamos a necesitar muchas veces realizarles expansiones, entonces un suero fisiológico y el estado neurológico. Luego vamos a estar frente, si estamos frente a un paciente estable, ya nos vamos a ir a lo que es la valoración secundaria, que vamos a hacer el sample, que es la historia clínica ya dirigida, la exploración. Ingesta de una sustancia no tóxica o de una sustancia o más de una sustancia no tóxica, se puede ir a la casa. Ustedes le pueden tener en observación 1 a 2 horas en la urgencia, o si es que desconocen qué es lo que pudo haber traído. Ingesta de una dosis tóxica entre 1 o 2 horas antes, ahí ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Acá en carbono activado, hospital, eso no vamos a llegar solamente hasta acá, ¿verdad? Después vamos a ir viendo cada paso. Bueno, nuestra historia clínica, o sea, ya nos vamos a lo que es la valoración secundaria, siempre ver la vía de exposición, siempre preguntar si fue ingesta, si fue inhalación o si fue por cutánea, ¿verdad? Y datos importantes, saber siempre el nombre del producto, ¿sí? La fecha de vencimiento, caducidad, la dosis, la vía de exposición, como dijimos, tiempo, cuánto transcurrió, si es que ellos conocen, entre el contacto del tóxico y si acudió a la urgencia, porque va a ser importante para que nosotros podamos tomar la conducta
en cómo vamos a actuar en relación a lo que es la descontaminación. Y los intentos de descontaminación, si le indujo al vómito, si es que le dieron de tomar algún líquido, generalmente leche es lo que le suelen dar, entonces esas cosas es importante. Bueno, este es un gráfico nomás también para mencionar los datos necesarios a recoger en la anamnesia y el examen físico, como ya mencionamos, la sustancia implicada, la forma de presentación, la dosis, si es que podemos o si es que nos pueden facilitar, es muy importante. Las vías de exposición, las causas de intoxicación, si la ingesta fue intencionada, preguntar la localización del tóxico, o sea, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? Si estaba en un lugar más alto, si el niño pudo tener contacto con ese tóxico, si estaba bajo llave, todas esas cosas, tratar de preguntar. El tiempo transcurrido, las medidas realizadas previamente, los síntomas que presentan el niño, los antecedentes personales, siempre averiguar si tienen una enfermedad base, alergias, si ya ocurrió algo parecido, y luego ya todo lo que es los signos vitales como la temperatura, frecuencia cardíaca. Vamos a ver que algunos tóxicos van a alterar la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial. Luego ya, por ejemplo, también vamos a tener neurológicas, alteraciones neurológicas, saturación, hemoglobina, glicemia y el examen físico completo. Y lo más importante es la valoración neurológica. También es importante que nosotros averiguemos sobre el medio ambiental, ¿sí? Si es accesible, si está cerca de una fábrica, si está cerca de un, ¿cómo se llama esto? Estas plantaciones de soja, por ejemplo, porque sabemos que los agrotóxicos también influyen, si es que estuvieron de viaje, si es que estuvieron en algún restaurante, y si los miembros de la familia, qué tipo de medicamento consumen. Si hay personas hipertensas, diabéticas o que consumen personas epilépticas, también que consumen anticonvulsivantes o personas que toman medicamentos para dormir como las benzodiazepinas. O sea, esas cosas es importante que pregunten. Por más que ellos le niegan, no va a alcanzar, igual tenemos que consultar, igual tenemos que saber. Y también los medicamentos como el jarabe para la tos, ibuprofeno, paracetamol, ¿dónde tienen guardados esos tipos de medicamentos? Pues también tenemos que saber si el niño va a tener acceso a eso. Bueno, ¿y cuáles son los signos y síntomas que nosotros vamos a ir buscando? ¿Cuáles son los que nos pueden causar? Entonces, hay una lista larga que yo les puse algunos para que ustedes puedan ver. En relación a lo que es la frecuencia cardíaca, vamos a tener los que producen bradicardia, son por ejemplo los beta bloqueantes, los bloqueantes canales de calcio, los colinérgicos, dioxina, los hipnóticos, los sedantes, la nicotina, los opiáceos, los órganos fosforados. Estos son algunos de los que pueden producir bradicardia. Y los que pueden producir taquicardia son los anticolinérgicos, los antihistamínicos que se utilizan mucho en pediatría, atropina, alcohol, los antidepresivos tricíclicos, cianuro, intoxicación por hierro. Los hipnóticos sedantes también pueden primero empezar con taquicardia, nitroglicerina, y los simpáticos miméticos como la cocaína, las anfetaminas, cafeínas, teofilinas, efedrina. También se utiliza en los antigripales, que son los más frecuentes en pediatría. Luego tenemos los que en relación a la frecuencia respiratoria, vamos a ver, presentan bradipnea o taquipnea. Bradipnea vamos a tener con alcohol, antidepresivos tricíclicos, los barbitúricos, las benzodiazepinas, etanol, hipnóticos sedantes y los opioides. Y la taquipnea con las anfetaminas, los barbitúricos, monóxido, metanol, los salicilatos y las sustancias que producen acidosis metabólica o metahemoglobinea. Luego tenemos en relación a lo que es la presión arterial, tenemos lo que van a ocasionar hipotensión y lo que van a producir hipertensión. Hipotensión son los antidepresivos tricíclicos, los barbitúricos, los betabloqueantes, los bloqueantes canal de calcio, diuréticos,
hierro, las sustancias que causan metalobinemia también, y los opioides o teofilina también causan hipotensión. Luego, hipertensión tenemos antes los anticolinérgicos, los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos, como les menciono, usamos muchísimo en pediatría, las anfetaminas, atropinas, los antidepresivos también, inoides, los IMAO, los granofosforados, los simpáticos miméticos. Luego tenemos en relación a lo que es la temperatura, los que causan hipotermia e hipertermia. Hipotermia tenemos los antidepresivos, barbitúricos, betabloqueantes, caramazepina, hipnóticos y los hipoglucemiantes. Hipertermia tenemos las anfetaminas, los anticolinérgicos, los antidepresivos tricíclicos, atropinas, cocaínas y teofilinas, entre ellos. Y el nivel del sistema nervioso es muy importante. Estos pacientes con intoxicación generalmente llegan de dos maneras. Uno, suelen llegar ellos con alteración del estado de conciencia, o llegan somnolientos, estupurosos, ¿sí? O suelen llegar con anafilaxia, suelen llegar con estridor, ¿sí? Generalmente eso es lo que solemos ver más. Entonces, a nivel de lo que es el sistema nervioso central, coma, el paciente, por ejemplo, que ingirió alcohol, anticolinérgico, anticonvulsivantes, antidepresivos tricíclicos, los barbitúricos, betabloqueantes, colinérgicos, hipoglicemiantes, neurolépticos, opiáceos y órganos fosforados. Delirio, el alcohol, los alucinógenos, los anticolinérgicos, las drogas ilegales, los esteroides, los metales pesados y los simpáticos miméticos como la cocaína. Y las convulsiones, las anfetaminas, alcanfor, alcohol, antihistamínicos, imagínense, los antihistamínicos también pueden ocasionar convulsiones. Los anticolinérgicos, los antidepresivos tricíclicos, las caramazepinas, utilizamos bastante caramazepina en pediatría, justamente en los pacientes con epilepsia. Las cocaínas, los hipoglicemiantes, lidocaína, órgano fosforado, plomo, salicilatos, teofilinas, entre ellos. Continuamos en relación a lo que es el sistema nervioso. Podemos ver ataxia con alcohol, anticonvulsivantes, los barbitúricos, los metales pesados, los hipnóticos, los disolventes orgánicos también. Parálisis podemos ver por botulismo, metales pesados, miosis, acuérdense siempre realizar un examen físico completo, neurológico principalmente, las pupilas. Miosis vemos con los barbitúricos, con los colinérgicos, etanol, nicotina, hipnóticos, opioides y órganos fosforados. Y midriasis vemos con las anfetaminas, los anticolinérgicos, los antidepresivos, atropina, barbitúricos, cocaína, marihuana y los simpáticos miméticos. Y nixtagmus tenemos con los barbitúricos, las caramazepinas, etanol, fenitoína y los hipnóticos también. Bueno, continuando, ictericia, ¿en qué tóxicos podemos ver? O sea, ¿qué pacientes con qué ingesta de qué tóxicos? Con el acetaminofeno, que es el paracetamol, las fenotiacinas, los metales pesados, cianosis, podemos ver las sustancias que causan las metamolobinemias, las anilinas, benzocaínas, nitritos. El paciente rosa o rojo, podemos ver el ácido bórico, los antihistamínicos, la atropina, alcohol, el olor a acetona, el paciente que ingirió acetona, alcohol isopropílico, fenol, salicilatos, el olor a alcohol más el etanol, el olor a almendras amargas, el cianuro, el olor a ajo, los metales pesados, y olor a gasolina, los hidrocarburos. Los hidrocarburos también son muy frecuentes a ver en el garage, entonces suelen ser frecuentes encontrar en el garage los hidrocarburos. Bueno, ¿qué nosotros le vamos a solicitar a nuestros pacientes? Un hemograma. El hemograma más nos va a ayudar de repente para ver cómo está esa hemoglobina,
Podemos tener leucocitosis, leucopenia, no es de gran importancia, pero sí la hemoglobina de repente podemos estar frente a una hemorragia, entonces sí el hemograma en este sentido no es muy útil. Glicemia, pudo el niño haber consumido algún hipoglicemiante, entonces va a ser importante. Coagulograma, hay tóxicos que alteran la coagulación, por ejemplo, intoxicación por paracetamol, vamos a ver que altera lo que es la coagulación. Gasometría, los metales pesados, por ejemplo, van a ser acidosis, entonces es muy importante una gasometría. Electrolitos, pueden haber desequilibrios hidroelectrolíticos, entonces también pedimos. Perfil renal, hepático. Una radiografía de tórax le vamos a pedir a todos, no a todos. Hay unas indicaciones a quienes le vamos a pedir. Le vamos a pedir a un niño en estado comatoso, estupuroso, sonoliento, donde nosotros sospechamos que pudo haber aspirado algo, una broncoaspiración por tóxicos volátiles también, porque vamos a pensar en la neumonitis tóxica, como los metales o los gases irritantes. ¿Cuándo le vamos a pedir? Le vamos a pedir cuando ingresa a la urgencia y luego le vamos a pedir a su control en 4 o 6 horas. O sea, el ingreso en la urgencia y luego en 4 a 6 horas. Si sospechamos de un edema agudo del pulmón, nosotros le vamos a auscultar al paciente, escuchamos que tiene crepitantes, entonces vamos a solicitar una radiografía también y vamos a pensar en una intoxicación por heroína, cocaína o salicilato. También si pensamos en una ingesta de cáustico para descartar neumomediastino y neumoperitoneo. Vamos a ver que los cáusticos causan quemaduras. Radiografía de abdomen, si sospechamos con un tóxico radiopaco. Electrocardiograma, sí, vamos a ver que algunos tóxicos causan arritmias. Y tenemos que ver generalmente lo que solemos encontrar ahí, un ensanchamiento del QRS. Entonces vamos a pedirles un electrocardiograma a esos pacientes. Y una tomografía de cráneo, generalmente no se suele pedir, no es frecuente pedir, a no ser que nosotros estemos pensando en un cuadro de hemorragia, ¿verdad? Y se suele ver en las intoxicaciones por cocaína. Entonces estos son los métodos auxiliares que nosotros vamos a pedir, depende de cada caso. También está lo que es el screen toxicológico, el análisis toxicológico que habrán escuchado, que se suele pedir en sangre y en orina, ¿verdad? El resultado el que más rápido tenemos es el de orina. Bueno, la identificación y la cuantificación del tóxico les dice que de forma inmediata debe ser el objetivo inicial ante el niño intoxicado, ya que lo primordial en estas condiciones es el soporte vital y el tratamiento sintomático. ¿Pero qué significa eso? No necesariamente nosotros le necesitamos pedir un screen toxicológico al paciente para que actuemos. Entonces, no siempre pedimos, porque a veces no es necesario o muchas veces es caro, el paciente no tiene, entonces podemos actuar sin eso. Pero si es que nosotros tenemos una sospecha en relación a algo, podemos pedir el escrito psicológico, pero eso no tiene que atrasar nuestro actuar y nuestro tratamiento frente al paciente. Es caro y en raras ocasiones modifica la actitud. Se hizo un estudio, ¿sí?, en 463 pacientes menores de 19 años, donde 51% fueron positivos para las sustancias tóxicas. Y dentro de esos positivos, 97 fue solamente por la historia clínica y la exploración física. ¿Ven? Entonces, 97% luego fue solamente por la historia clínica y la exploración. Y el 3% restante, en ningún caso positivo, modificó el manejo. ¿Entienden? Entonces, la historia clínica es lo más importante, pero sí, si pueden pedir. ¿En quiénes pacientes sí se debe pedir? En aquellos pacientes graves o cuando tenemos una ingesta de tóxico desconocido. O sea, ustedes le ven a un paciente somnoliento, no reacciona, no sufrió un traumatismo, no convulsionó. Entonces ustedes están ante la sospecha que puede ser algún tóxico al examen físico. Entonces a ese paciente sí ustedes le van a pedir un análisis toxicológico. Doctora, una Sí, pregunta.
Y Eh, ¿Cuál es más fidedigno en cuanto al análisis toxicológico, el de orina o de sangre? el de sangre. El de sangre. El de sangre es el más toxicológico, es verdad, el más fidedigno, solo que tarda más. Ya. Por Tarda eso más, el de orina es lo sí, que lo habitual se pide. Ya. así mismo. Es así Ya. mismo. El de sangre inclusive en días le trae, no es en el mismo día, a veces tarda días. Y El en de caso orina, de que sea, por ejemplo, en un paciente grave, esté en coma, es por cateterismo. sí, por sondaje vesical, Ya. por sondaje vesical. Dale, gracias. Bueno, justamente esta semana fue el sábado si no me equivoco fue, tuvimos un paciente, 7, 8 años, no recuerdo bien, ingresó, nos derivaron realmente de Franco como un paciente somnoliento, no reaccionaba, tenía apertura ocular, tenía espontánea, pero apenas abría su ojito, ingresó a la urgencia y continuaba así, tenía ataxia el paciente, pero él tenía fuerza, él comprendía lo que le decía, pero se notaba que él estaba bajo efectos de algún tóxico. La mamá negaba, todo negaba, ¿verdad? Sí, se investigó, ellos trabajan en un restaurante, la mamá trabaja en un restaurante, ellos suelen ir con la mamá, estuvieron inclusive con la mamá, y le tuvimos que hacer su screen toxicológico porque encontramos un ataque normal, porque también sospechábamos que podía haber un tumor, un quiste, algo, alguna compresión. Entonces le hicimos su screen toxicológico y retornó benzodiazepina. Y ahí la mamá nos cuenta que sí, que ella consume alprazolam y que seguramente su hijo tuvo acceso. Lo que sí en el screen nos vino benzodiazepina. Entonces no crean también en lo que los padres le dicen, porque a veces los niños, la mamá se durmió y él se quedó despierto y solamente tuvo acceso a eso. Entonces, esos casos sí, por ejemplo, y si ellos pueden, se puede pedir y pagan, ¿verdad? Y a la 1 hora ya retornó el resultado. Pero este niño era así, o sea, el examen neurológico estaba normal, pero él su conversación era confusa, él tenía apertura ocular, pero era apenas así como somnoliento estaba. Y volvió benzodiazepina. Bueno, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Vamos a ver luego que cada caso de los más frecuentes van a tener específicos tratamientos, pero en general, siempre el TEP, como ya dijimos, los 3 lados, aspecto, respiración, circulación, debemos tratar de prevenir la absorción, estimular la excreción y luego los antídotos. Estos son los 4 puntos que tenemos que hacer en relación a lo que es el tratamiento. Tratamiento, entonces nuestro TEP, oxigenarle si está con una alteración del sensorio, por más que estemos con una buena saturación, oxigenarle a ese paciente. Si necesitamos una ventilación asistida, le vamos a hacer el bolseo, bolsa mascarilla. Reposición de la bulimia, el paciente puede llegar en shock, puede ser que esté en shock, o necesitamos eliminar ese tóxico, y una de las mejores maneras también es con reposición de la bulimia. Y luego ya los antídotos. Nunca olvidar la glicemia, siempre un hemoglucotest cuando ingresa el paciente. Y luego la ABCD. Bueno, este gráfico me gustó mucho, es muy importante, la estabilización del paciente intoxicado. Entonces, las vías aéreas, ver la permeabilidad de la vía aérea y evaluar si se va a necesitar una intubación. Nosotros sabemos cuando tenemos una depresión neurológica con un Glasgow menor a 8, o sea, con un Glasgow de 8 ya vamos a tener que intubarla a ese paciente. O si tenemos signos de afectación respiratoria alta por cáustico. Sabemos que los cáusticos queman, causan quemaduras. Entonces ahí sí también vamos a necesitar una intubación. Entonces en estos 2 casos es lo que vamos a necesitar intubarle al paciente. Luego lo que es la respiración,
iniciar el soporte respiratorio, la circulación, tratar si se puede doble vía periférica o con uno está bien, y ya le iniciamos fluidoterapia. Siempre suero fisiológico al 0,9%. Si está en shock, ya le manejamos como shock, que sabemos que es 20 ml kilo peso. En circulación nosotros ya le tenemos que monitorizar al paciente. ¿Qué significa eso? Controlamos frecuencia cardíaca, controlamos presión arterial, ¿sí? Entonces, acá nosotros ya vamos y le ponemos los electrodos porque tenemos que ver si ya estamos frente a una arritmia, ¿sí? Entonces, detectar y tratar la arritmia. Vamos a ver en cada caso a quiénes le vamos a tratar con bicarbonato, sulfato magnesio. Luego ya nos vamos a lo que es neurológico, vamos a ver nuestro Glasgow, tenemos que ver nuestras pupilas, administrar oxígeno, como dijimos siempre, si tenemos una alteración del sensorio, detectar y tratar la hipoglicemia, valorar naloxona si tenemos, esto ya vamos a ver la naloxona, eso vamos a ver ya en antídotos en qué vamos a usar, y tratar las convulsiones también. Y la exposición, detectar y tratar la hiper o hipotermia. Vamos a ver que algunos tóxicos nos van a dar hipertermia, otros hipotermia, e iniciar la descontaminación externa. Esa descontaminación externa es con el lavado, si es por la vía cutánea, ¿verdad? Entonces con lavado, puede ser del cuerpo, de los ojos, ¿verdad? Depende de cómo haya sido. Y el tratamiento urgente de las lesiones externas concomitantes. Doctora, otra pregunta. Sí, sí, En cuanto al neurológico, si es que el paciente está con una afectación neurológica y en ese caso no se tendría que ponerle también una sonda nasogástrica. sí, sonda nasogástrica y sonda vesical, ambos, ¿sí? Si está Ambos con ya. un, Si si está está con ya con alteración, neurológica. sí, si está con alteración neurológica y con más razón si le van a intubar, ¿sí? Si le van a Sí. intubar al paciente, siempre sonda nasogástrica y siempre sonda vesical. Si está con una alteración neurológica, pero no le van a intubar, igual tienen que ponerle una sonda nasogástrica. ¿Por qué le tienen que poner una sonda nasogástrica? ¿Qué le puede pasar a ese paciente con alteración neurológica? Y puede broncoaspirar. Puede broncoaspirar. Muy bien, puede broncoaspirar. Entonces, sí o sí una sonda nasogástrica. Muy bien. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a prevenir la absorción y tratar de eliminar? Según la vía de entrada al tóxico, o sea, cómo fue esa vía de entrada al tóxico, las medidas para eliminar y reducir la absorción, vamos a ver. Uno es la vía oftálmica, que vamos a tratar de hacer lavado prolongado. Se recomienda entre 15 a 20 minutos con agua o suero fisiológico. Con uno de esos podemos hacer. Se recomienda más con agua. Entre 15 a 20%. Luego tenemos la descontaminación gastrointestinal, que vamos a ir viendo a qué se refiere. La vía pulmonar, separar al paciente del ambiente contaminante, si fue monóxido, lo que haya sido, y le tenemos que administrar oxígeno a alta concentración. O sea, alta concentración es alto flujo, no 2-3 litros de oxígeno. 10 si se puede, o ya si necesita ventilación asistida, ya le hacemos BPP. La vía cutánea, que generalmente vemos por los insecticidas, los herbicidas, tenemos que sacarle toda la ropa del paciente. Generalmente luego el paciente cuando llega a la urgencia se les pone completamente, le vemos y les ponemos lo ya completamente. Entonces, retirar la ropa al paciente, se le lava con agua y jabón. En caso de cáustico, el lavado debe prolongarse hasta 20 minutos inclusive. Y la vía oral, el carbón activado, vaciado gástrico y lavado intestinal completo que vamos a ver. Bueno, ya dijimos la descontaminación de la piel, lavado ocular, luego tenemos el carbón activado, lavado gástrico y los agentes catárticos, que son las vías de descontaminación gastrointestinal. Bueno, en relación a lo que es la descontaminación gastrointestinal, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el objetivo?
es eliminar el tóxico, favorecer la absorción por otras sustancias. O sea, vemos que, por ejemplo, con el carbón activado lo que va a hacer es que el carbón activado ¿sí? absorba esa sustancia tóxica, reducir la absorción y facilitar la eliminación. Y la técnica de descontaminación gastrointestinal es la administración de carbón activado, el lavado gástrico y el uso catártico. Realmente el carbón activado no se utiliza más, o sea, desde que yo estoy ya ejerciendo la medicina no utilizamos más carbón activado. No hay luego prácticamente en plaza y también se ve el tiempo. Acuérdense, vamos a ver que el tiempo transcurrido entre el contacto del tóxico y el procedimiento, el tratamiento que nosotros vamos a realizar también es importante, porque tenemos que ver si es útil aún realizar o ya no nos es útil realizar. El vaciado gástrico, que es por el lavado gástrico, sí se hace también en ciertos casos, y el uso de catárticos se puede hacer también, solo que en niños pequeños, en niños menores, lactantes y escolares menores, tiene sus contraindicaciones, o sea, tienen sus riesgos. Vamos a ver por qué, entonces tampoco no está tan indicado en los niños menores y escolares. Bueno, el carbón activado, ¿cuáles son las indicaciones? Se puede hacer en la ingesta de sustancias absorbibles y tiene que ser, algunas guías le dicen hasta 1 hora y algunos le dicen, o sea, menos de 2 horas. Entonces, en ese tiempo transcurrido, entre 1 o 2 horas, ya debemos hacer el carbón activado. Este tiempo puede ser prolongado en sustancias que forman conglomerados, o sea, las que se forman conglomerados y las que enlentecen el movimiento intestinal, como los anticolinérgicos. En ellos se pueden prolongar un poco más porque puede resultar y absorber todavía el tóxico. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Disminución del nivel de conciencia sin protección de la vía aérea. O sea, si ustedes tienen un paciente intubado con sonda nasogástrica, sí le pueden hacer carbón activado por la sonda nasogástrica. Pero si el paciente no está intubado y tiene una alteración del nivel de conciencia, no se realiza, está contraindicado por el riesgo de broncoaspiración. Si tenemos ingestión de ácidos corrosivos, también está contraindicado. Si tenemos obstrucción o disfunción gastrointestinal o riesgo de hemorragia o perforación gástrica. No se utiliza porque, como les digo, no hay más prácticamente en plaza tampoco carbón activado. Lo otro es el lavado gástrico. Antes de realizar un lavado gástrico, que es por sonda, ¿sí? Tenemos que también saber el tiempo de ingesta, cuánto transcurrió entre el contacto del tóxico, ¿sí? Y su presencia en la urgencia, la toxicidad del producto, la forma galénica, o sea, la forma de presentación de ese producto y el estado clínico del paciente. El paciente sí o sí tiene que estar consciente. Si no es así, el lavado está indicado solamente si el paciente está intubado, así como el carbón activado. Entonces, solo paciente consciente, y si el paciente está inconsciente, tenemos que intubarlo. O sea, con un paciente intubado ya podemos hacerle lavado gástrico. Bueno, y las indicaciones son el paciente que ha ingerido la sustancia tóxica dentro de la 1 hora. ¿Y cuáles son esas ingestas de tóxicos? Como el ácido bórico, los ácidos minerales, el hidróxido sódico, potásico, arsénico, bromuro, el litiacem, etanol, otros tipos de alcoholes, etilenglicol, hierro, isopropanol, ioduro, litio, metales pesados, potasio o tobramicina. Intoxicaciones por fármaco con evacuación gástrica retardada, como aspirina, sales de hierro, anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos o narcóticos, inclusive se pueden llegar hasta 6 u 8 horas tras la ingesta. ¿Por qué? Porque su tiempo de eliminación es mucho más lento de estos fármacos, de estos tóxicos, entonces podemos llegar inclusive hasta ese tiempo. ¿Cómo nosotros vamos a realizar un lavado gástrico? Tenemos que colocar una sonda nasogástrica. Sabemos que en pediatría depende de la edad del paciente, también tenemos el calibre de la sonda nasogástrica, porque nosotros tenemos que introducirle por las fosas nasales, ¿verdad? Entonces depende de la edad del paciente, cuál sonda nasogástrica vamos a utilizar.
tenemos por número y por edad del paciente. Nosotros elegimos cuál es la sonda correcta a utilizar. Se tiene que tratar de elegir la de más grande calibre, ¿verdad? Pero que sea uno adecuado al paciente. El paciente tiene que estar estable y proteger la vía aérea, como ya dijimos. Posición de tren de Lemburg y de cúbito lateral izquierdo, que es hacia donde está nuestro estómago. La sonda orogástrica de gran calibre para permitir el paso a restos grandes. Marcar la sonda desde el apéndice sifoide de la nariz, o sea, nosotros vamos desde la punta de la nariz al ala acá en la punta de la oreja y luego el apéndice sifoide nosotros medimos la sonda nasogástrica. Eso ustedes pueden marcar con un leucoplas, le miden y marcan con un leucoplas. Entonces van introduciendo. Como en pediatría el niño no le va a colaborar, muchas veces hasta el adolescente inclusive es el que menos colabora, entonces ustedes le van introduciendo la sonda nasogástrica, van a llegar en una parte donde va a chocar contra ustedes, entonces hacen una ligera flexión hacia adelante que trate de tocar el mentón con el tórax, pequeño nomás, y ahí van a poder seguir, porque va a llegar un momento donde va a chocar. Entonces van a hacer una flexión y van a continuar. Una vez que ustedes llegan hasta la parte donde ustedes marcaron, ustedes van a insuflar con aire una jeringa, van a poner su estetoscopio hacia la zona donde está el estómago y van a corroborar tratando de escuchar el aire con el estetoscopio. Entonces ahí nosotros vamos a saber que ya está en el estómago la sonda nasogástrica. Cuando nosotros ya corroboramos que está en el estómago, en la sonda nasogástrica, tenemos que tratar de aspirar el contenido gástrico y le vamos a enviar. Se puede utilizar entre 10 a 15 ml, kilo peso, o máximo entre 200 a 300 cc por cada ciclo de suero salino fisiológico. Nunca tiene que ser frío, tiene que estar en una temperatura templada o tibio, frío no. ¿Para qué? Para prevenir la hipotermia. Estos pacientes pueden hacer hipotermia, entonces nunca suero frío. No utilizar tampoco agua. Entonces esta es la dosis. ¿Cuántas veces nosotros vamos a hacer eso? Hasta que el líquido salga claro, o sea, hasta que el suero regrese claro. Nosotros enviamos y luego eso le dejamos en el declive, al declive o aspiramos. Y hasta que venga claro le vamos a realizar. Se calcula que más o menos hasta 2 litros le podemos enviar de suero. Claro que depende de la edad del paciente. No le vamos a estar enviando a un bebé de 3, 4 meses 2 litros, ¿verdad? O sea, por eso le da también en ml, ¿sí? Y una vez que ustedes corroboran que el líquido ya es claro, ya no le realizan más. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Sí. Y eso, tipo, le envías el suero y luego le sacas, o le envías una cierta cantidad y después sacas como es, tipo 1, o son más. No, vos le envías el suero, ¿verdad? Le envías, haces un masaje, o sea, le haces un masaje en el cuadrante superior izquierdo del lado, o sea, donde está el estómago, y luego ustedes vuelven a aspirar. Entonces con una jeringa grande pueden hacer. Tenemos jeringa, por ejemplo, de 50 cc o de 60. Entonces, o con el suero mismo también ustedes le pueden enviar. Le envían el suero y luego aspiran. Aspiran y ustedes al ponerle en declive, en la sonda va a regresar el líquido, va a regresar y va a tratar de limpiar el estómago. Una vez que regrese todo eso que ustedes enviaron, para que ustedes también puedan contabilizar bien, por eso lo ideal es hacer con jeringa. Con una jeringa de 50 cc, por ejemplo, ustedes le envían 200, no sé, 4 veces le van a enviar la jeringa de 50 cc. Entonces, cuando ustedes aspiran, también tienen que regresar 4 jeringas, también tienen que aspirar, ¿sí? Volvés a instilarle, volvés a enviarle otra vez. Si ya viene limpio, ya no le seguís haciendo, ¿entienden? Sí, gracias. Bueno. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Alteración del nivel de conciencia, a no ser que esté intubado,
Ingesta de cáustico no podemos hacer porque ocasiona quemaduras. La ingesta de hidrocarburos se puede evaluar y si tenemos riesgo de hemorragia o perforación intestinal tampoco no. ¿Y cuáles son las complicaciones que podemos tener con el lavado gástrico? Podemos tener alguna lesión mecánica de la vía aérea, del esófago, del estómago, podemos ver neumonitis aspirativa o laringoespasmo, alteraciones hidroelectrolíticas, podemos ver hipo o hipernatremia, el arrastre del tóxico más allá del píloro también se puede ver. Entonces eso se evita si no se instila más de 200 a 300 cc por cada ciclo o de 10 a 15 ml kilo peso. Entonces, eso también puede llegar a pasar. Podemos también tener hemorragia subconjuntival por el esfuerzo, por tos o por vómito. Podemos tener bradicardia vagal, inclusive al sondarle muchas veces lo pueden hacer. Hipertensión o taquicardia también por el estrés en sí que el niño está pasando. No es fácil para los niños, no es como en un adulto. Ellos sí se estresan más con estos procedimientos. Luego tenemos los catárticos, que son los laxantes. Los catárticos son los laxantes que tratan de impedir la absorción intestinal del tóxico al aumentar el tránsito intestinal. Entre ellos tenemos el sorbitol, el sulfato magnesio, citrato magnesio. Como les dije, el riesgo es el riesgo de deshidratación, por lo cual le puede llevar a un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, en los niños menores y los lactantes está contraindicado, no se recomienda realizar. Acá solamente les menciona también cuáles son unos de ellos. Luego, estimular la excreción, tratar de eliminar, ¿sí?, por la orina, acidificación o alcalinización de la orina, podemos realizar con bicarbonato de sodio, diuresis neutra, podemos hacer expansiones, le podemos expandir con solución cristaloide, le expandimos a nuestro paciente o le podemos forzar también la diuresis, como decimos, por ejemplo, con furosemida, con un diurético, si nuestro paciente no está hipotenso. Entonces, para tratar de que orine nuestro paciente. Y ya lo último, una hemodiálisis, por ejemplo, de metanol, ácido acetilsalicílico o con fenobarbital. Ya si todo lo que hicimos anteriormente no tuvo respuesta, podemos irnos ya a la hemodiálisis. Luego tenemos los antídotos. Mencionando algunos, el antídoto al paracetamol es el acetilcisteína, de los anticolinérgicos el afisostigmina, de los insecticidas el atropina, de las benzodiazepinas el flumacenil, de los antidepresivos tricíclicos el bicarbonato de sodio, el etilenglicol es el etanol, de los opiáceos la naloxona y del monóxido de carbono es el oxígeno. Estos son uno de los antídotos de estos tóxicos. Bueno, continuamos. ¿No están cansados? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Creo que no, doctora. Puede continuar nomás. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los AINES. Entre AINES tenemos varios, ¿verdad? Pero uno de los más frecuentes que nosotros utilizamos en pediatría es el ibuprofeno. Nuestra gente está muy acostumbrada a usar ibuprofeno para cualquier cosa, para fiebre, para dolor de garganta, para gripe e inclusive para diarrea. Ustedes creen que a veces los padres le dan. Entonces, el ibuprofeno es un fármaco que se utiliza mucho y puede ser tóxico. ¿Cuánto es la dosis terapéutica del ibuprofeno? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda de la dosis terapéutica del ibuprofeno? Mientras tomo agua. 10 miligramos kilo peso, ¿no era, doctora? 10 miligramos kilo peso y falta una palabrita. Día. Dosis. Dosis. 10 dosis. 10 miligramos kilo peso, dosis.
y se vio que a mayor de 100 miligramos kilopeso es tóxico. Entonces, a 100 miligramos kilopeso es tóxico y ocasiona trastornos gastrointestinales, hepático, renal, neurológico, como convulsiones inclusive, y bradicardia. Luego tenemos el ácido mefemánico, no es tan frecuente, a 25 miligramos kilopeso es tóxico, se ve depresión del sistema nervioso central, cefalea, vértigo, acúfenos, visión borrosa, hipotermia y taquicardia. Y la fenilbutasona es mucho más grave, se ve insuficiencia hepática, supresión medular. Pero el más frecuente es el ibuprofeno. ¿Cuál es el tratamiento? Carbón activado, depende de cuánto pasó, y se le tiene al niño en observación por 4 horas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos de controlar en estas 4 horas? Tenemos que evaluar si el paciente no presenta vómitos, si el paciente orina, y si el paciente no tiene alguna alteración neurológica, o si hace bradicardia. Entonces nosotros todo tratamos sintomáticamente. Cuando decimos y hablamos de sintomáticamente, si el paciente hace bradicardia, ¿qué le vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es una expansión, le vamos a expandir al paciente, ¿sí? Si no está orinando, también vemos si no está con una falla renal, urea creatinina, ver cómo está, tratar de forzar la diuresis. Entonces, carbón activado y observar al paciente por 4 horas. Luego tenemos los antagonistas de calcio, averiguar en la casa si hay personas que utilizan amlodipina, diltiazem, nifedipino, verapamilo. ¿Qué nos puede ocasionar los antagonistas de calcio? Convulsiones, coma, disartria, confusión, arritmia, bradicardia, hipotensión, apnea, edema pulmonar, hiperglicemia y cianosis suele ocasionar. No inducir al vómito, lavado gástrico y carbón activado dentro del tiempo que se recomienda, ¿verdad? Realizar un electroencefalograma si nosotros constatamos arritmia. ¿Y cuáles son las medidas farmacológicas? Si constatamos hipotensión o bradicardia, necesitamos expandirle al paciente y su antídoto es la atropina, si es que constatamos bradicardia. Oxigenarle si está con una alteración neurológica, corrección de la acidosis si es que constatamos, y los trastornos hidroelectrolíticos. Y la atropina si es que hay bradicardia. Les hice nada más la dosis de la atropina y que podemos repetir hasta 3 dosis. Luego tenemos los anticolinérgicos. Ay, perdón. Entre los anticolinérgicos tenemos la atropina. La atropina solemos utilizar en pediatría, por ejemplo, en las bradicardias, solemos utilizar cuando vamos a realizar una intubación, una secuencia de intubación rápida, solemos utilizar la atropina. Los antihistamínicos, que están mucho en los antigripales, las fenotiacinas y los antiespasmolíticos. Ustedes saben que los antiespasmolíticos o los antiespasmódicos no utilizamos en pediatría. A nivel del sistema nervioso, ¿qué es lo que puede darnos? Midriasis, confusión, depresión del estado mental, psicosis, delirio, agitación, convulsión, coma, se queda de pie en cosas, taquicardia, hipertermia y rubor. ¿Cuál es la mnemotecnia de la doctora Hills? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tanto le gustan los anticolinérgicos o no les dijo este año la doctora? No, doctora. Este año ¿No les todavía dijo? no. ¿No? No hubo ninguna intoxicación entonces. Bueno, hay una mnemotecnia relacionada a los anticolinérgicos. Caliente como el fuego, porque el paciente puede estar hipertérmico, ¿sí? Ciego como un murciélago, ¿sí? Seco como un hueso, generalmente hay sequedad de piel y mucosas, rojo como una remolacha por el rubor y loco como una cabra por el delirio. Esta es la mnemotecnia que le encanta a la doctora Hill y se suele usar en los anticolinérgicos, ¿sí?
¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Pueden ser por lavado gástrico, depende del tiempo transcurrido, carbón activado, catártico, y su antídoto es la fisostigmina. Luego tenemos los antidepresivos tricíclicos, tenemos la amitriptilina, es la más conocida, es la que más se utiliza. La amitriptilina también se utiliza como profilaxis en las migrañas, entonces suelen haber también personas que consumen, suele presentar convulsión, arritmia, hipotensión. Cuando constatamos arritmias tenemos que solicitar siempre un electrocardiograma y el tratamiento sí también depende del tiempo transcurrido, del carbón activado, lavado gástrico, y si constatamos arritmia, el carbonato de sodio. Cuando hablamos de tratamiento, gente, acuérdense que ya todo lo que anteriormente conversamos ya se debe de realizar, ¿verdad? Lo que es el TEP, tratar de eliminar, tratar de evitar la absorción, todo eso ya lo vamos realizando, ¿sí? Luego tenemos las benzodiazepinas, como el alprazolam, diazepam, clonazepam, midazolam y el lorazepam. Puede llevarnos a coma, disartria, ataxia, somnolencia, alucinaciones, confusión, agitación, bradicardia, hipotensión y depresión respiratoria. El diazepam y midazolam y lorazepam es lo que utilizamos también en las urgencias para las convulsiones, ¿sí? Y el alprazolam y el clonazepam es lo que más se tiene en el hogar, es lo que más hay en la casa que se utiliza como sedante. Entonces el carbón activado y el antídoto es el flumazenil. Luego están los beta bloqueantes como atenolol, la betalol, propanolol. En pediatría se utiliza en las cardiopatías congénitas y también se utiliza en los hemangiomas se utiliza mucho el propanolol. Entonces en las cardiopatías congénitas y en los hemangiomas utilizamos mucho el propanolol. Entonces hay que cuidar porque podemos tener coma, convulsiones, alucinaciones, arritmias, hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria y hipoglicemia. ¿Qué vamos a hacer? Lavado gástrico, carbón activado, reponemos la volemia si es que estamos frente a una bradicardia, hipotensión. La atropina es un antídoto, su antídoto si estamos frente, por ejemplo, a una bradicardia. Y el glucagón, si estamos, es también su antídoto para la hipoglicemia. Luego tenemos la carbamazepina. La carbamazepina se utiliza también, como les dije, en los pacientes con epilepsia, generalmente los pacientes PCI, los pacientes que tienen parálisis cerebral infantil, son los que más utilizan la carbamazepina como anticonvulsivante. Tiene un efecto anticolinérgico, puede ocasionar coma, convulsiones, ataxias, temblor, midriasis, nistagmus, taquicardia, hipotensión, depresión respiratoria y vómitos. ¿Qué le podemos hacer al paciente? Lavado gástrico, carbón activado y hemodiálisis ya si estamos frente a una inestabilidad hemodinámica o el paciente está en un estatus epiléptico. Luego tenemos el paracetamol. ¿Ninguna pregunta hasta acá? Continúo nomás entonces. Bueno, Sí, doctora. paracetamol. Bueno, el paracetamol también es, así como el ibuprofeno, es otro de los fármacos en pediatría que se utiliza bastante. Y nuestra dosis terapéutica del paracetamol es 15 miligramos kilopeso dosis. Tenemos en forma de gotas, tenemos en forma comprimido, tenemos en forma jarabe y tenemos también en forma endovenosa, ¿sí? El paracetamol no podemos administrar como la dipirona intramuscular y tampoco podemos administrar en bolo como la dipirona. El paracetamol siempre se debe administrar cuando vamos a hacer de forma endovenosa, diluida. Nuestra dosis máxima es de 1 gramo dosis. Una dosis superior a 200 miligramos kilopeso ya es tóxico.
Pero en los lactantes menores de 6 meses, donde aún tenemos una inmadurez hepática, se ve que a 75 miligramos kilopeso ya es tóxico. Cuando hablamos de hepatotoxicidad, vemos cuando las enzimas hepáticas están alteradas. Cuando tenemos una hepatotoxicidad grave es cuando esas enzimas hepáticas están alteradas más de 1000. Y cuando tenemos una falla hepática es cuando ya estamos frente a una encefalopatía hepática. Tenemos 4 fases en la intoxicación por el paracetamol. La primera fase se ve en las primeras 18 horas. Generalmente vemos más trastornos gastrointestinales como malestar, anorexia, vómitos. Laboratorialmente aún no vemos alteración en las primeras 18 horas. La segunda fase son en las primeras 24 horas, donde sí ya tenemos hepatomegalia, por ende vamos a tener dolor en hipocondria derecho, hiperbilirubinemia y la función hepática sí ya están elevadas, o sea, las enzimas hepáticas. La tercera fase, vemos entre el segundo y quinto día, ya podemos tener la encefalopatía hepática, puede haber miocardiopatía, anorexia, vómitos, necrosis hepática, hipolicemia e insuficiencia renal. Y la cuarta fase, que es ya la de recuperación, que se ve en la segunda semana, tercera semana, o sea, 15 días aproximadamente. Que nosotros le vamos a solicitar al paciente tras una probable intoxicación con paracetamol, coagulohemograma, electrolitos, coagulograma, las enzimas hepáticas, la función renal y los niveles sanguíneos de paracetamol, ¿verdad? Se mide a partir de las 4 horas de la ingesta. Realmente eso nosotros no tenemos para realizar acá, o sea, acá les digo en Alto Paraná, o sea, no tenemos para realizar esto, para medir cuánto es el tóxico, o sea, cuánto es el nivel de paracetamol que ingirió ese niño, no tenemos, y ese nivel se puede traspolar a lo que es este normograma de Roux-Matteu que se utiliza, y con eso se indica el tratamiento, pero eso nosotros no tenemos acá para medir la toxicidad del paracetamol, nosotros no tenemos, o sea, en los laboratorios no se realizan. Y su antídoto, se me perdió. Su antídoto es la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína se pide que más o menos posterior a las 8 horas de la ingesta recién se determine, pero es un poco relativo, también se evalúa cómo está el paciente. Ya le vamos a hacer todo lo anteriormente mencionado. Luego tenemos el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ¿verdad? No solemos utilizar tampoco muy frecuentemente en pediatría, como se usa más en adultos. Tenemos en casos específicos que solemos utilizar la aspirina. ¿En quiénes podemos utilizar aspirina? ¿En quiénes pacientes nosotros o en qué patología nosotros utilizamos aspirina? No como en adultos se utiliza más frecuentemente. Pacientes con coagulopatía. Por ejemplo, ¿qué es la aspirina? Antiagregante plaquetario. Antiagregante plaquetario. ¿Y en quiénes vamos a usar? Generalmente en pediatría utilizamos en los pacientes que tienen enfermedad Kawasaki. Ustedes saben que se ve en pediatría. Ahora se está utilizando mucho en lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿sí? En esos pacientes son los que más utilizamos, o sea, como antiagregante más vemos en los pacientes con enfermedad Kawasaki y en los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico relacionado al COVID. En esos pacientes utilizamos. Pero sí, acuérdense que existe lo que es el famoso geniolito que pueden utilizar. Y también depende de la patología en sí, también la dosis que se suele utilizar, pero la dosis terapéutica máximo es 50 miligramos kilopeso.
Eso es lo máximo, 50 miligramos kilopeso del ácido acetilsalicílico. Bueno, si tenemos entre 150 a 300 miligramos kilopeso, ya vamos a tener molestias gastrointestinales, taquipnea, acúfeno. Entre 300 y 500 miligramos kilopeso podemos tener agitación, fiebre, sudoración, y más de 500 miligramos kilopeso ya podemos tener convulsión, coma, disartria, edema de pulmón y paro cardiorrespiratorio. ¿Quién me puede decir lo que es el síndrome de Reye? ¿No sería una encefalopatía por la aspirina? ¿En qué patología? No sé, no sé, tipo, se administró cuando tenía un cuadro viral por ahí o... Acá luego está. Ay, ¿cuál era? Síndrome de Reye. Con, Sí. con la varicela. Ajá. Con la varicela. Con la varicela. Exactamente. Con la varicela. Muy bien. Bueno, ¿qué nosotros le vamos a pedir al paciente? Un electrocardiograma, electrolito, función hepática, renal, un coagulograma y una gasometría. Como la aspirina tiene una acción retardada, se puede hacer lavado gástrico inclusive hasta 4 horas. Bueno, luego tenemos la cocaína, ¿verdad? No es tan frecuente, a veces puede ser de forma accidental, ¿verdad? Si es que en el hogar se consume. Puede haber convulsión, coma, rigidez muscular, temblores, pupilas dilatadas, agitación, euforia, delirios, taquicardia e hipertensión. El tratamiento, el ABC, es muy importante, las benzodiazepinas como antídoto, realizar un electrocardiograma, evaluar enzimas cardíacas, tenemos que tratar la hipotermia y si es necesario sedación, depende del estado de euforia y delirio del paciente. Luego tenemos el etanol, que a 50 miligramos de cilitro es tóxico, podemos tener ataxia, coma, arritmia, hipotensión, depresión respiratoria e hipoglicemia. Tratamiento, el ABC, el lavado gástrico, si estamos dentro de ese lapso de tiempo, corregir la hipoglicemia y evitar la hipotermia. Luego tenemos los opioides. Entre los opioides lo más frecuente o lo más común que podemos tener en pediatría o se suele utilizar uno de ellos es la codeína, que se utilizan los jarabes para la tos, fentanilo que se utiliza para sedación, para intubación, por ejemplo, para secuencia de intubación rápida usamos fentanilo y la morfina que solemos utilizar como analgésico en ciertos casos. Podemos ver convulsión, coma, analgesia, somnolencia, sedación, miosis, hipotermia, hipotensión, depresión respiratoria, cianosis, inclusive vómito. El tratamiento del ABC y la naloxona. La codeína es muy frecuente, chicos, seguro que conocen y vieron ya lo que son esos jarabes, Tusigen infantil, Fleming-Jack, no se le suele dar, no es recomendable, pero se suele dar, entonces cuidado con eso, no dar por dar nomás. Ese antídoto es la naloxona. Bueno, luego tenemos algo que es muy frecuente y vemos también bastante en la urgencia, que son las intoxicaciones por álcalis o cáusticos. Los cáusticos tienen la capacidad de producir quemaduras en los tejidos con los cuales contactan. Y la mayoría de las intoxicaciones se producen de forma accidental en los niños escolares, que son los que empiezan a caminar, de 1 a 4 años. La clínica suele ser muy variable, a veces pueden ser asintomáticas y a veces pueden ser graves. ¿Por qué? Porque a veces pueden tener un contacto muy escaso, solamente podemos ver quemaduras lo que es a nivel del labio o la cavidad bucal, pero muchas veces es mucho más grave, inclusive puede haber perforación y puede llevarla al shock. Y los síntomas más frecuentes son la disfagia, cialorrea o dinofagia, rechazo de la alimentación y vómitos. Eso es cuando vemos que hay ya una quemadura, ya lo que es a nivel gastrointestinal. Y luego disfonía o estridor ya cuando es mucho más profundo y ya nos llega lo que es la tráquea. Entonces, todo lo que es esta zona, ¿verdad? De lo que es desde la boca
todo lo que es esa zona es lo que puede producir quemadura. Entonces esos suelen ser los síntomas que podemos ver. Si nosotros constatamos hematemesis, dificultad respiratoria, ya estamos hablando de lo que es una lesión severa por la ingesta de cáustico. O si no, la presencia de 3 o más síntomas de esto que hablamos acá, también nosotros podemos decir que estamos frente a una lesión severa. Bueno, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Le internamos a un paciente, le vamos a internar, depende también de la lesión, porque nosotros tampoco a veces no podemos ver, vamos a ver que acá tenemos la lesión, pero no sabemos cuán profunda es. ¿Qué nosotros podemos hacer? Lo ideal es una endoscopía digestiva, pero también tiene sus indicaciones. La endoscopía digestiva permite el diagnóstico exacto de la lesión, la extensión, hasta dónde está abarcando, el pronóstico, saber bien qué zona fue la quemada, y la actitud terapéutica, o sea, qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Debe realizarse después de las 6 horas de la ingesta. No es que el paciente llega y ya le vamos a realizar, no. Después de las 6 horas de la ingesta, una vez que nosotros descartamos una perforación y si el paciente está estable, con hemodinamia estable. Y tampoco no más allá de 24 a 48 horas. ¿Cuáles son las contraindicaciones para que nosotros hagamos una endoscopía? Una inestabilidad hemodinámica, sospecha de perforación, si hay quemadura de tercer grado en la hipofaringe o laringe, una obstrucción de la vía aérea superior o una clínica de causticación grave. O sea, cuando estamos frente a una lesión grave, con más de 6 horas de evolución no se puede realizar. Esto es para mencionarle nomás que a la endoscopía nos pueden describir que hay lesión grado 1, lesión grado 2 y lesión grado 3. Cuando tenemos lesión grado 1 solamente vamos a tener edema y eritema, nada más. Cuando es ya lesión grado 2, ya vamos a tener úlceras superficiales y podemos tener ya también ampollas. Y la lesión grado 3 ya van a ser más profundas esas úlceras, ya va a haber necrosis. Y también depende de eso del tratamiento. Doctora, Sí, ¿cómo nosotros vamos a ver si tiene una quemadura de tercer grado en la hipofaringe y en la laringe? y generalmente el paciente va a estar con bastante odinofagia o el paciente va a estar con dificultad respiratoria. O sea, un paciente grave, usted ya tiene que sospechar que está con una quemadura bastante importante. O el paciente, por ejemplo, que presenta vómitos con sangre, ¿sí? Ya. O sea, van a sospechar, ustedes no van a poder confirmar sin la endoscopía, ¿está bien? Pero van a sospechar. Así como vimos cuáles son los síntomas de lesión grave, ¿sí? Bueno, cuando llega un paciente con una ingesta por cáustico, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿A quiénes nosotros le podemos enviar a su casa? A la ingestión dudosa, sin signos clínicos, o sea, nosotros le evaluamos si en los labios o en la cavidad bucal, en la lengua, nosotros no constatamos nada, entonces probablemente no ingirió o fue muy escaso. Ingestión de lejía o amoníaco, diluidos de uso casero, no es necesario que se interne. ¿Qué es lejía? La lavandina. Muy bien, la lavandina. Entonces, le pueden tener en observación unas 2, 3 horitas de repente para ver si el paciente no presenta alguna sintomatología, habrá vómitos, dolor gastrointestinal, pero después le pueden enviar a la casa. Y endoscopía no indicada o lesión de grado 0, o sea, de repente el paciente no vomita, está estable, solamente vemos lesión acá a este nivel, ¿verdad? De repente podemos probar, iniciar tolerancia oral, el paciente tolera, entonces probablemente no va a tener ningún tipo de lesión a no ser solamente pequeña zona de la labio o cavidad bucal. ¿A quiénes le vamos a tener en observación? A los pacientes estables, en espera, por ejemplo, de endoscopía. Luego tenemos que hacerle una dieta en la vía oral, o sea, dieta sin la vía oral. Le ponemos suero, siempre con suero fisiológico, porque necesitamos hidratarle, expandirle a ese paciente. Un protector gástrico, sí o sí.
el que utilizamos en pediatría es el omeprazol. Antiemético, si es que el paciente está con vómito, utilizamos ondansetron de vía endovenosa y un analgésico por el dolor, que puede ser la dipirona. ¿A quiénes le vamos a internar? Le vamos a internar a aquellos, según uno, la clínica. Si nosotros sospechamos que ese paciente puede estar con alguna lesión mucho más severa, le internamos. Y porque acuérdense que no a todos le vamos a poder hacer endoscopía, porque la endoscopía tiene su costo y tiene sus indicaciones. Entonces, si nosotros tenemos una lesión grado 2B o grado 3, una vía oral se le interna, se le hace también su protector gástrico, su antiemético, analgésico corticoide y antibiótico, ¿sí? ¿Y quiénes son los pacientes que nosotros necesitamos remitir a terapia? A los pacientes que están hemodinámicamente inestables y a los pacientes ya con lesión grado 3 o con perforación. Otra vez que hablamos de estos pacientes que pueden tener las lesiones severas, como vimos, que les menciona, o necesitan una valoración quirúrgica urgente o si no va a necesitar cirugía, ¿sí? Entonces esos son los pacientes que tienen, por ejemplo, necrosis, también son pacientes que posiblemente van a necesitar terapia. O los pacientes también que están con alteración también con dificultad respiratoria, con estridor importante, con mala mecánica, son los pacientes que van a requerir terapia. Bueno, y hasta acá es lo que es intoxicación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo Doctora, en la tengo, web. doctora, con relación al paracetamol, no entendí muy bien. Tipo, porque es 15 Sí, miligramos kilo peso dosis, ¿verdad? Y sí. 200 miligramos, tipo, ya es tóxico, pero eso no entendí, tipo, ¿cómo es la dosis? O, por ejemplo, porque si hago 15 miligramos en un pacientito de 15 kilos, ya me va a pasar de 200. Yo no entendí cómo es, que No, se calcula. es dosis 200 miligramos kilo peso. Acá, ¿ves? Ah, ok. Ujú. 200, porque la presentación del paracetamol luego viene de 200 miligramos por ml, la gotita, por ejemplo, pero es 200 miligramos kilo peso. ¿Y cómo ustedes van a calcular eso? Porque les dije que no hay acá para medir la dosis. Entonces ustedes le preguntan a la mamá, ¿cuánto le diste, señora? ¿Verdad? El de gotita es un poco difícil porque el de gotita viene 200 miligramos por ml, como les dije, en 15 ml nomás viene el frasquito de paracetamol. Entonces generalmente en comprimido es lo que vemos más las intoxicaciones por paracetamol. Entonces, vos le preguntás, ¿cuánta pastilla le diste, señora? Y si le dice una tableta, ¿verdad? Paracetamol, acuérdense que en comprimidos tenemos de 500 miligramos y tenemos de 1 gramo, ¿verdad? Y entonces, si es que les dio, por ejemplo, una tableta, ya vamos a tener mucho más de lo que es 200 miligramos kilo peso. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Ah, ahora sí. Bien. ¿Otra pregunta? Doctora, Sí. el N-acetilcisteína, que es lo que en 8 horas, no entendí muy bien. Sí, que cuando vos tenés una intoxicación por paracetamol y le vas a administrar su antídoto, la N-acetilcisteína, no es necesario que vos le hagas en la primera hora o en la segunda hora. O sea, no es que ingresa a tu paciente, vos confirmás que hay una intoxicación por paracetamol y ya le realizás tu N-acetilcisteína. Puedes tener un lapso de 8 horas de observación a tu paciente y después de eso recién hacerle tu N-acetilcisteína. Eso es lo que les dice las 8 horas. No es necesario que de entrada le hagas, ¿sí? Sí, sí, gracias. Ok. ¿Otra duda, otra pregunta? No sé de dónde se me fue mi... No les veo. Ahí está.
¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó todo claro en relación a intoxicación? Sí, Creo que sí, doctora. doctora. Sí, sí. ¿Quedó claro? Bueno, genial. Estudien, chicos, estudien, lean las dosis de los fármacos, ¿sí? Sí, doctora. Bueno, y nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Sí, doctora. En este mismo horario va a ser Sí, o sea, a las 10 vos me habías dicho. a las 10, ¿cierto? Sí. Miércoles a las 10, genial. Bueno, Bueno, chao, gente. dale, doctora. Chao, chao. Gracias, doctora. Ya. Chao, chao. Doctora.